el Dios Thanos. Soy un Dios generoso. Les voy a dar a elegir qué tema van a hacer. ¿Qué tema van a dar para el examen? El de la semana pasada o este. Ustedes van a escoger. Eso no sabía. Eso no sabía. Al final de la clase ustedes van a decir, profesor, la semana 10 o la semana 11. ¿Y así con eso no aprueban? Aunque al final muchos serán los llamados un poco. ¿Es una sola diapo, amigo? ¿Es una sola diapo? ¿O hay más? ¿Esta? La práctica le falta solo dos prácticas o tres, ¿no? Tres contando esto. Para la próxima semana, recomendaciones para la exposición. Cada alumno tiene máximo 5 minutos. 5 minutos. Coordinen bien sus tiempos con sus compañeros. ¿Cómo inicia? Depende de cada grupo y de lo que quiera exponer. Si vas a exponer la introducción, tendrás nota solo sobre la introducción. Porque serás calificado según el aporte. ¿Dónde lo pueden ver? En la nota. Normalmente yo me sigo así como Maciel al fondo y como ustedes se dan cuenta, yo soy sordo. ¿No? Yo soy sordo. Porque cuando mi esposa me dice no salgas, yo salgo. Así que si ustedes acá y yo no les escucho, es como si no estuvieran exponiendo. Porque algunos se ponen acá. Son recomendaciones. La calificación es individual. Grupal hasta cierto punto donde dice la regla. De ahí en adelante es individual la calificación. Si uno de sus compañeros dentro de su grupo no hizo bien, tendrá la nota que corresponde. ¿Correcto? Puntualidad para su exposición, 5 minutos máximo. Si se pasan esos 5 minutos, se les corta. El que no expuso, por ejemplo, ya empieza el primero a exponer, 2, 3, yo voy contando. Pasaron los, si son 6 por 5, 30. Pasaron los 30 y no expuso uno, niño. Bien coordinados esos tiempos. ¿Correcto? Listo. ¿Alguna pregunta sobre la exposición que vaya a hacer la próxima semana? Volumen. Algunos compañeros se van a inhabilitar, pero tenemos un tiempo. Sí, no, 5 minutos. Si tienes que poner tú sola tus 5, te pones tú sola. La nota es individual. Porque ustedes se han separado los temas, ¿no? Supongamos que eso me pasó el ciclo pasado. Eran 7, se inhabilitaron 6. Quedó su compañera sola. Y ella expuso su tema. La califiqué según lo que ella había expuesto respecto a su tema. Porque en esa parte es individual la calificación. Otros dijeron así, humorista, profesor, se han inhabilitado 5. Es problema de ustedes. El informe va completo. La exposición sí es
No es que se retiraron los 7 y yo tengo que presentar solo mi parte. No. El informe sí es completo. El informe sí es completo. Así te hayan retirado todos. Queda solo uno, el informe es completo. ¿Correcto? Y creo que ese es hasta este sábado nada más. No sé, no me acuerdo. Se confíen, revisen, porque yo ya no lo aperturo, porque me están escribiendo que aperture, que el profesor figúrese, mire, justo al sábado lo iba a subir a las 11:59, yo lo iba a subir y ya lo tenía listo. Y sí, ¿ah? No, solo el informe. Si la diapositiva no voy a ver acá. ¿Y el sílabus? ¿No? Es raro. Mínimo 25. Mínimo de turno tiene 25, siempre es el que se exige. Muy bien, ahora sí. Vamos a iniciar la clase de hoy día.
un individuo utiliza otro para transportarse. Oportunismo es cuando se aprovecha de una determinada situación, un predador se aprovecha de una determinada situación. Y en el caso de cuando dos individuos viven y uno se aprovecha del otro, y ese resulta perjudicado. ¿Cómo se llama eso? Matrimonio. Ahora sí. En el caso del parasitismo, como uno resulta daño, vamos a ver que hay parásitos, endoparásitos y ectoparásitos. ¿Qué significa endo? Interior. O sea, tenemos parásitos al interior y hay parásitos de forma externa. Vamos a ver ciertos términos. Bueno, la parasitología estudia no solo los protozoarios, sino también los cernitos y los artrópodos. ¿Cuáles son los cernitos? Ahí tenemos dos tipos, plantermitos y nematermitos. ¿Cuáles son los plantermitos? Los gusanos planos. Y nematermitos, los gusanos cilíndricos. Y luego tenemos los artrópodos, aquí tenemos dos. Los que tienen 6 patas y los que tienen 8 patas. ¿Quién tiene 8 patas? Las arañas, los arácnidos. ¿Quién tiene 6 patas? Los insectos. Muy bien. Empezamos. ¿Qué es un huésped? Huésped, un hospedero, es la persona, un animal o un insecto que recibe al parásito. En el caso del hombre, es un huésped definitivo de Ascaris lumbricoides. O sea, el huésped es quien contiene el parásito. Puede ser animal, insecto o el hombre, dependiendo, ¿no? Por eso hay varios tipos de huéspedes. Hay huésped definitivo, huésped intermediario y huésped paramédico. ¿Cuándo es definitivo? ¿Cuándo es definitivo? Cuando el parásito está en su etapa adulta y ocurre la reproducción sexual. Hay la reproducción. El hombre, por si acaso, no siempre es el huésped definitivo. El huésped, por ejemplo, en la malaria, nosotros no somos el huésped definitivo. Somos huésped intermediario nada más. Pero en ese huésped intermediario nos causa daño. ¿Y qué es un huésped intermediario? Donde viven algunas de las formas del desarrollo y donde se reproducen de forma asexual. ¿Qué significa asexual? Que no hay unión de qué? De gametos. Que no hay unión de gametos. En este caso, para algunos parásitos, la principal reproducción es por bipartición. ¿Qué significa bipartición? Que se parten en dos. No sé si a ustedes les han hecho, por ejemplo, a mí en el jardín, nos hicieron llevar una planaria. Y luego tenemos los huéspedes paraténicos. Los huéspedes paraténicos sí nos sirven de, lo dice ahí, transporte. No nos sirven de. Entonces tenemos huésped definitivo, cuando tiene la etapa que joven o adulta, tiene reproducción sexual, asexual, sexual. Huésped intermediario, asexual, reproducción asexual. Y paraténico, sirve solo de transporte. Ahí hay un ejemplo, los caracoles son huéspedes intermediarios de fasciola hepática. Y algunos peces son huéspedes de Natostoma stingigeum, que es un tipo de gusano. Les hacía referencia a un tipo de gusano que se llama planaria. Esto se encuentra en las aguas de ríos. Y esas planarias son como gusanitos bien pequeñitos, que si tú los cortas en 2, 3, 4, tú regresas al día así, a los 2 o 3 días, y según el número de
¿De qué parásitos son los reservorios? No, parásitos. Ascaris no. Algo que sí. Todos tienen parásitos. ¿Cuál es el parásito que todos tienen? Menos yo porque me desparasité la semana pasada. Opciones. Claro, todos tienen opciones. Que no tengan los síntomas, porque ya no lo sientan, es otra cosa. Pero todos tienen opciones. Eso es algo que todos tienen. Entonces somos reservorios de qué? ¿Cuándo se lo última que se han desparasitado? Hace 3 meses. Ya tienen. ¿Con qué se desparasitan? La Bendazol. Cuando la farmacia le vende la Bendazol, le das un sol y le dan una tonelada de pastillas. No tomas. Suficiente. Por 2 o 3 días y ya está. Pero no solo el hombre es reservorio. ¿Algún insecto puede ser un reservorio? Sí, también un insecto puede ser. ¿Algún animal puede ser reservorio? Sí. Por ejemplo, el gato. ¿Qué parásito tiene? ¿Alguien tiene gato? No sé, pero está desparasitado. Cuando hay lo desparasita. Toxoplasma. Contra el toxoplasma. Ese toxoplasma es un parásito del gato y que incluso en una mujer embarazada puede ser muy peligroso porque puede afectar la vista del normal. Portador. ¿Qué significa portador? Por ejemplo, yo soy portador de buenas noticias. ¿Qué significa portador? El estado de un reservorio en el cual vive el patógeno. Pero ¿qué sucede? A ese portador no le sucede nada. No hay síntomas. Solo es un portador. Por ejemplo, hay personas que suelen ser portadores de salmonela típica. Ellos no tienen nada, pero sí pueden contagiar. Ese es un portador. Hay personas que no tienen la sintomatología por el momento, pero más adelante sí pueden desarrollar la sintomatología, entonces ya no es un portador. Por ejemplo, los que tienen VIH por cierto tiempo son portadores. Pero ya pasado 10 años, ¿qué sucede? ¿Qué desarrollan? Los síntomas. ¿Y cómo se llama la enfermedad del VIH? Sí. Así es lo que hizo la semana pasada. Bien. Aquí tenemos 3 términos. Primero que vector, artrópodo u otro animal invertebrado que transmite el parásito al huésped, bien sea por inoculación al picar, por depositar el material infectante en la piel o mucosas, o por contaminar alimentos u otros objetos. ya, entonces un vector que es artrópodo o invertebrado. Ya, ese es un vector. ¿El gato puede ser un vector? ¿El gato puede ser un vector? ¿Por qué? Porque es vertebrado. ¿Un murciélago es un vector? No, es un artrópodo o invertebrado. Díganme un ejemplo de vectores. La araña, ya, muy bien. Aedes. ¿Qué mosquitos pues tenemos? Plusomias. ¿Qué otros vectores?
triatomas. Triatomas. Otro vector. ¿Quién transmite la Yersinia pestis? Anófeles. ¿Quién transmite la Yersinia pestis? ¿Ratas? Pulga. Pulga. Esos son, ¿qué son? Vectores. Hay dos tipos de vectores, vector mecánico y vector biológico. ¿Qué es vector mecánico? Cuando solo transporta el parásito. Solo lo transporta, no hay desarrollo, no hay nada, solo lo transporta. Por ejemplo, las moscas. Cuando se paran ahí en las heces, se hace la mosquita, se para y todavía se pasan por todo el cuerpo y luego, ¿a dónde van? A tu comida. ¿Y tu comida qué hace? Para que se enferme, dice. Ese es un vector. Y un vector biológico donde en el interior de estas ya empieza la multiplicación o transformación. Cuando los parásitos se multiplican en este vector. Por ejemplo, el Anopheles para Plasmodium, o en el caso del triatoma para la enfermedad de Chagas. Por ejemplo, ahí no es, ese no es en el caso del vector definitivo. ¿Quién es? El Anopheles y el triatoma. Opa, triatoma, Anopheles o Fusorias son, ¿qué son? Huéspedes intermediarios o definitivos. Definitivos. ¿Para qué? En el caso del Anopheles, ¿para qué es definitivo? ¿Para qué? Para Plasmodium. Para Plasmodium. ¿Está fácil? Muy bien. Otros términos. Zoonosis. Por ejemplo, hay un tipo de coronavirus que es zoonótico. ¿Que pasa de dónde? ¿Del animal? Es la única forma de pasar del humano, perdón, del animal, ese es zoonótico. Pasa del animal al humano. ¿Correcto? Metaxénico. ¿Qué es metaxénico? Cuando la enfermedad es transmitida a través de un vector. ¿Y un vector qué característica tiene? Que es un ejemplos, por ejemplo, en los hospitales o en las zonas de salud hay áreas de metaxénicos. A ver, enfermedades metaxénicas se transmiten a través del vector. Dengue, malaria, chikungunya, fiebre amarilla, Zika, paludismo. ¿Qué más? Mataron, mayaron. ¿Qué más? A ver, ustedes que han tenido 2 semanas de descanso. Otra enfermedad metaxénica. ¿La peste será metaxénica? Es que parecía la fiebre amarilla. Leishmaniasis. Leishmaniasis, ya, la leishmaniasis. Muy bien. Le preguntaba, ¿la peste es metaxénica? Sí. Por la pulga. ¿Quién transmite la peste? La pulga. ¿Las ratas? No, la pulga. Entonces, ¿es metaxénico? ¿Sí o no? Sí, pues es metaxénico. Infección, ¿cuál es la diferencia entre infección y enfermedad? La infección tiene separación y enfermedad cuando desarrolla los síntomas. Estoy infectado de parásito, pero normal. Y si tengo la enfermedad, sí, ya tengo los síntomas, ya tengo alteración del parásito.
y por un determinado tiempo, ¿no? Cuando nosotros somos, ahora bueno, somos endémicos ¿para qué? Para dengue. Ahorita hay dengue, no mucho, pero hay. Cuando hay un brote por encima de los casos normales, se transforma en epidemia. O sea, cuando hay un pequeño brote o hay un brote por encima de los valores normales, eso se llama epidemia. Y cuando esté por encima de los normales, ya no se circunscribe a una determinada área, sino se torna global, porque es una. Ustedes han vivido su tercera pandemia, ¿no? Su tercera pandemia, pero ya con el cerrón. Porque las primeras pandemias, no, el brote de ustedes no eran bien. Fue un brote epidémico, no fue un brote pandémico. Porque solo fue en la costa norte nada más. Eso fue en el año 91. ¿Nacían? Ese fue un brote epidémico de cólera. ¿Cuáles son las pandemias que están viviendo ustedes? COVID. No, ébola no es una pandemia. Guinea-Barré no es una epidemia, es un brote epidémico. No, de que no sé si ustedes para no, ese para tampoco. TBC, VIH, esas son pandemias, es el nivel mundial. Sino que lo que pasa es que con el COVID te mataba a un cierto porcentaje. Por eso nos encerraron. Entonces, endémico, epidémico y pandemia. Luego hay lo que es morbilidad. A ver, ¿qué significa morbilidad, mortalidad e infestación? Morbilidad, cantidad de personas enfermas y el efecto de esa enfermedad en una población. Mortalidad, cantidad de muertes en una población determinada. Infestación se refiere por lo general a ectoparásitos. Por lo regular no hay producción de los parásitos, salvo que se produzca una nueva infestación. Entonces, morbilidad de la enfermedad. Por ejemplo, aquí, si se enferma un determinado grupo, y por ejemplo, somos acá 60, esa es la población. De esos 60 se forman 5. ¿Qué porcentaje es? 5% entre 60. 15%, 5%, 160, 3, 12. El 12% tiene morbilidad, que es la cantidad de personas enfermas. Mortalidad. Podemos sacar mortalidad de las que tienen morbilidades o mortalidad de la población. Si es mortalidad de la población, por ejemplo, yo digo que el 1% de 60, ¿cuánto sería? ¿La mitad de cuánto? 100 entre 60, 0,6. Y ese es el porcentaje de mortalidad en la población. Ahora, si yo le digo, solo de las personas con morbilidades, el porcentaje de mortalidad es del 50%. ¿Cuántas personas se van a morir? 30. A ver, desde luego. El ejercicio es fácil. Le dije, lo que tiene morbilidad es el 12%. ¿Cuánto le dije porcentaje? 12%. 5%. O sea, de los 60, lo que tienen morbilidad es el 5%.
5%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es eso? 12. La pregunta que les hago, la mortalidad de los que tienen morbilidad es del 50%. ¿Cuántas personas van a morir? Porque estamos hablando de los que tienen morbilidades. Ahora, si yo les digo, la mortalidad de la población es del 1%. Pero no sé si menos de una persona. ¿Correcto? Eso se refiere a mortalidad con morbilidad. ¿Qué es infestación? Infestación solo ocurre por insectos volátiles. Por ejemplo, ustedes han sufrido alguna vez en su vida infestación de qué? En su cabeza. ¿Puedo decir infección de piojos? No, porque solo infestación ocurre ¿para qué? Para los artrópodos. O por ejemplo en mi casa, ¿tengo infección de hormigas en mi jardín? Infestación. ¿Qué hubo en este verano? ¿Infestación de qué? De grillos, ¿de qué más? Zancudos. De zancudos. Infestación. Y otros términos son como patogénico y virulencia. ¿Cuál es la diferencia entre patogénico y virulencia? Patogénico, que puede provocar enfermedad, puede enfermar. Y virulento, que puede enfermarte un poquito o te puede enfermar muy fuerte. Si te enferma un poquito, es poco virulento. Si te enferma bastante, es muy virulento. Por ejemplo, el dengue es muy virulento, poco virulento. ¿Qué es el dengue? Muy virulento o medianamente virulento. Y en ciertos casos sí es muy virulento. ¿Alguien le dio hemorrágico? Ojo que el hemorrágico tampoco es que te va a hacer caminando y desangrando por ahí, ¿eh? A veces te da hemorrágico, te sangran un poco las encías, la nariz y nada más. Pero en otros casos sí, la gente así se va al piso, en otros casos. Periodo de incubación es el intervalo, ¿no? La semana pasada vimos eso de ahí. El periodo de incubación, por ejemplo, ¿cuál es el periodo de incubación en el vector? ¿Cuál es el tiempo de incubación en el vector? Una semana. ¿Cuánto es el tiempo de incubación en el huésped? Una semana también. Cuando hablo de huésped, hablo de ustedes. Para ellos, ¿ustedes son huéspedes intermediarios o huéspedes definitivos? Intermediarios. Para su examen. Si es que cogen eso. Luego, todo parásito tiene su ciclo biológico. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ese es el fin de todo ser vivo. El fin de todo ser vivo es nacer, crecer, reproducirse y extinguir. ¿Para qué se reproducen? Para conservar la especie. En otros países, por ejemplo, como Japón, hubo una cultura de más trabajo y pocos hijos. Y con el tiempo se han visto afectados en la mano de obra. No hay mucha población joven. La mayoría es muy adulta y no hay trabajo que puedan hacer. Igual que ocurrió en China. En China anteriormente, ¿cuántos hijos podían tener? Uno. Si tenías dos, te metían en la casa. O lo llevaban a esos chinos a un albergue, no sé. Pero esa política ya se acabó. Ahora puedes tener dos. Pero si hay un montón de chinos. ¿Por qué ahora no han dejado dos? Porque
Ya hay pocas personas para cubrir su maquinaria y en este caso su infraestructura industrial. Hay poca mano de obra, o sea, se está acabando esa mano de obra. Entonces tiene que tener. No se preocupe, la vez solamente no ocurre eso. Hay un balance. Hay un balance todavía. Lo que pasa es que hay personas que no desean tener hijos, pero son pocos, no son muchos todavía. Son pocos todavía. Entonces, cubren esas demandas todavía, ¿no? Mientras uno no desea tener hijos, por el otro lado hay 7 u 8 que sí desean tener hijos. Cuando se toma un problema y eso decía por la vida, cuando la mitad no quiere tener hijos y la otra mitad sí. Ahí se toma el problema, porque ambas personas van a envejecer. ¿Y quién atiende a esas personas? La necesidad de estas personas que no se tener hijos. Ahí se crea un vacío. Simplemente por eso. Esos son los ciclos vitales. Igual ocurre con los insectos, bacterias. Lo único que hemos salido es su estrés, su estrés nada. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Transmisión directa, indirecta y por vectores. ¿Cuándo es directa? Por ejemplo, en el caso del toxoplasma, en la saliva de los gatos, ahí está, parásito directo. O sea, de la saliva pasa directamente, ¿no? Por contacto sexual a través de tricomonas. Hay un gusano que se encuentra en el agua y que penetra a través de los pies. Esa es transmisión directa. E indirecta, a través de las heces. Por ejemplo, un niño que tiene auxilios, se limpia bien, se va por ahí, te toca la mano, te mete los dedos en la boca, porque fue a través de las heces. Y por vectores ya sabemos. Ya sabemos qué enfermedades se transmiten. ¿Cómo se clasifican los parásitos? Bueno, según dónde estén. Endo, en el interior, y esto fuera. La mayoría de estos parásitos, por ejemplo, que conocen ustedes, se había dicho que habían sufrido alguna vez en su vida y que picaba la cabeza, pero según su reproducción, si son intracelulares o extracelulares. En los parásitos, por ejemplo, dijeron por ahí Ascaris, Enia. Aquellos que se reproducen en el interior o fuera de la célula. Por ejemplo, extracelular, la larva de los humanos. E intracelular, los hemoparásitos. ¿Cuáles son los tres principales hemoparásitos? ¿Y causa malaria? ¿Cómo se llama? No sé si. ¿Quién es el que tiene más color? Plasmodium, muy bien. Otro hemoparásito. Comienza con L. Leishmania. Y el otro que comienza con T. Trypanosoma. Esos son intracelulares, porque se desarrollan en el interior de la célula. Y hay uno que es esto, hay algunos que son facultativos, como por ejemplo este parásito, esta ameba, que vive en el agua, pero bajo ciertas circunstancias puede penetrar a través de la nariz y irse a tu cerebro, y le llaman la ameba. Pero ¿cómo se llama? Ahí está. Naegleria. La Naegleria. ¿Qué puede producir un parásito? Bueno, puede provocar obstrucción, ocupación de espacio, desplazamiento y traumatismo. ¿Qué significa obstrucción? No me lo dice. Obstruye. Por ejemplo, el Ascaris lumbricoides. Si crecen en demasiado, obstruyen tu intestino y tienen que sacarlo. En una operación salen todos los tallarines ahí. Ocupación de espacio, por ejemplo, los cisticercos del cerdo que se encuentran donde en los tejidos van ocupando. Por eso cuando se prepara un
un chicharrón. ¿Qué se hace primero con la carne de cerdo? Antes de freír, ¿qué se hace? Se sancocha. Para matar posiblemente. Y de ahí si ya lo metes al aceite. Y ahí ya lo metes. Y ella puede comer tu chicharroncito con tu cafecito, calientito, con tus yuquitas, con tu camote frito. Compresión o desplazamiento. El único que ocurre es el quiste idiátrico, que es un tipo de parásito grande que a veces desplaza, en este caso, el hígado. Y traumatismo puede generar, como un trauma, puede provocar una lesión. El principal es trichuria. No sé si ya en práctica, ¿en qué están? ¿O van a pasar a parásito? Ahí van a ver, si hay huevos, lo que vamos a ver como parásitos. ¿Qué están los parásitos que habíamos dicho? Protozoarios, que son los que vamos a ver hoy día. El mitos, como nematemitos, plantemitos, cestos, trematodes y artrópodos como insectos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un insecto y un arácnido? Las patas. ¿Cuántas patas tiene un insecto? ¿Y un arácnido? ¿Qué otra diferencia hay? Los cocos. Bueno, lo que es su compañero, los artrópodos tienen tórax y cefalotórax. En el caso de los insectos tienen tres partes, cabeza, tórax y abdomen. Pero los insectos, ¿qué hacen? Algo que los artrópodos no hacen. Vuelan, tienen alas. Bien, ahora vamos a ver los protozoarios que pertenecen a qué reino. Protistas. Si son protistas, son eucariotas. En el caso de los protozoos se clasifica según su medio de locomoción. Si se mueven por flagelos, por pseudópodos, si son inmóviles o fósiles. Esto ya lo saben ustedes. Si es un flagelo es como un látigo. No como el látigo que te tenía cuando nos agarra mi papá. No es ese látigo. Cuando se portan mal, ¿qué hace su papá? ¿O su mamá? La correa. San Martinito. Le agarra con un y ahí está. Pero esto no lo utilizan para pegarse, ¿no? Para descansar. En el caso de los cilios, son estos de acá, estos pelitos, que le permiten movilizarse. Y en el caso de los pseudópodos, son estos movimientos mediante unas prolongaciones, que es el caso de las amebas. Muy parecido al movimiento ameboideo que tienen los macrófagos para atrapar algún parásito. ¿No lo has visto así en los videos? Bueno, en los videos que ahí les pongo, ahí hay algunos movimientos ameboideos, ¿correcto? Y en el caso del Plasmodium, ese sí no tiene movimiento. Ese es inmóvil. O sea, estos son los únicos inmóviles. ¿Ya? Hay la clasificación según su movimiento. ¿Correcto? Y aquí está, pero esto es una clasificación ya con un filo. Sarcodinos, mastigóforos, apicomplexos o cilióforos. Sarcodinos, los de movimiento ameboideo. Mastigóforos con flagelo. Apicomplexos también con flagelo y algunos inmóviles. Y cilióforos, su mismo nombre lo dice, pues, mediante sí. Vamos a empezar con las amebas.
¿Y acá? Si se sube, luego una hora. Yo no le creo. Entra acá. Me cago en la- La operación, ¿te gusta?
Te estoy agarrando. Pero Ya, a ver, ¿qué estábamos? Ya, ahora sí empezamos con... Solo nombrarlo nada más, ¿ya? Las amebas que tienen qué movimiento. Amemoideo por... ¿Cómo se mueven? Pseudo. Las amebas se mueven por pseudo. Su reproducción es por fisión binaria. Y esto tiene dos etapas, quiste y trofozoito. Tienen dos etapas nada más, quiste y trofozoito. Podemos decir así que es como una fase adulta, pero no se llama fase adulta, se llama trofozoito. Entonces los cromosomas tienen dos etapas, quiste y trofozoito. Dentro de los trofozoitos pueden tener diferentes nombres, como ya vamos a ver más adelante. Eso es lo principal. Tiene dos trofozoitos y la fase infecciosa, quiste. Se mueve, se reproduce por fisión binaria y se mueve por pseudo. ¿Cómo se llama la ameba con el cerebro? Naegleria Ouleni. Naegleria Ouleni, que es de vida libre, sino que a veces cuando las piscinas no se desinfectan adecuadamente puede ocurrir el ingreso de este parásito. Un tipo de ameba tenemos la entamoeba histolítica, que es muy común, que se contamina en las de las heces. Es asintomática y tenemos otra que es de coli, que es la entamoeba coli, que es un poco también más, esa sí causa mayor problemas que la histolítica. Entonces, quiste y trofozoito. Quiste, etapa infectiva, trofozoito es la etapa móvil. Luego pasamos al Plasmodium vivas, que es un
esporozoos. ¿Se mueven o no se mueven los esporozoos? ¿Móviles o inmóviles? Inmóviles. Las amebas, ¿se mueven o no se mueven? Sí. ¿Cómo se llama su movimiento? Por pseudóforos. ¿Los esporozoos se mueven? Ejemplos de esporozoos. Plasmodium, Cryptosporidium, Ciclospora y Toxoplasma. ¿Correcto? Ciliados. ¿Cuál es el movimiento por? Cilios. Ejemplo, Balantidium. ¿Dónde se encuentra el Balantidium? En los tejidos. Flagelados. ¿Cuál es el movimiento por? Flagelos. Ejemplo, tripanosomas, Giardia, tricomonas, leishmania. Entonces, ejemplo de flagelados, tripanosomas, leishmania, Giardia, tricomonas. ¿Dónde se encuentran las tricomonas? Si se llama tricomonas vaginalis. ¿Dónde se encuentran? En el aparato reproductor femenino. Si se llama tricomonas vaginalis, no van a estar en la boca. Ahí tenemos algunos flagelados. La Giardia, que es un parásito muy conocido que se contagia por heces. Y normalmente se contagia cuando tomas agua contaminada por estas heces. ¿Dónde se encuentran estas heces? En las norias. ¿Conocen las norias o pozos? Sí. Si una vez sacas agua de una noria o un pozo, hay que hervirlo. Si no tienes fuego, con cloro, lo malo. ¿Cuál es la cama infectiva? El quiste. O sea, ¿cómo puedo contraer Giardia? A través del quiste. Estas son algunas características del trofozoito, o sea, de la cama que se mueve. Forma de pera o de corazón. Yo no le veo ni forma ni de pera ni de corazón, pero sí es la teoría. ¿Tiene cara de qué? También, ¿no? Tiene la carita ahí. Los ojitos que son los núcleos y 4 pares de graperos que no se ven. Unos discos suctorios que son todo esto, que vamos a ver de perfil. De perfil se sienta un poco mejor. Este es un quiste de pared resistente y dice que tiene una apariencia de S. No le veo ni la S, pero ahí está el quiste. Ahí está el otro quiste, no se ve muy bien. Pero aquí sí se ve bien. De perfil, este es de perfil. Vamos a acercarlo un poquito. Ahí está bien, ¿no? Estos son sus núcleos y estos son sus discos suctorios, pero si lo vemos de perfil, ahí sí se nota mejor el disco suctorio, ¿no? Es como si fuera un pelo que se pone, ¿cómo se llama esta cosa? Eso mismo. Como un chupón, ahí está, como un chupón, ¿eh? Ahí está, como una ventosa. Si se ve de perfil, porque de frente sí se ve así como una cara de Se parece a Es más común de lo que creen, ¿ah? El tema de la Giardia es que provoca unas heces muy olorosas, bastante olorosas. ¿Cómo te infectas con Giardia? Con quiste. Con quiste. Y en las heces, ¿cómo lo puedo observar? Como quiste o como trofozoito. Pero la única forma de que te infectes es a través del quiste. Llega a participar en una transmisión fecal oral, ya sea alimento, agua, cualquier cosa contaminada con quistes. Para mecanismo de transmisión de 10 a 25 quistes, mínimo para evacuar la infección. Menos de eso, no hay problema. Ahora sí, esto hay que muy en cuenta, miren, ya pasamos, vamos a ver los 3 principales hemoparásitos y aquí terminamos. Leishmania,
¿Qué causa la leishmania? ¿Qué enfermedad causa? Leishmaniasis. O leishmaniasis. Leishmanía. Puta nada más. Tenemos las leishmanias. En este caso la leishmania se contagia a través de la luxomia, es el vector. Pero este tiene dos estadios: promastigoto y amastigoto. Y aquí tenemos dos cuando se hace un análisis de sangre, aquí vemos un análisis de sangre. Bueno, aquí se ven bastantes. ¿Ven esos puntitos acá? Que parecen ojos, con su núcleo al centro. Eso es un amastigoto. Yo grande. Profesor, y entonces, ¿y el promastigoto dónde se encuentra? Si es la etapa infectiva, ¿quién te contagia de leishmania? ¿Cómo se llama el vector? Luxomia. Entonces, si la luxomia es el que te contagia, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Ahí tiene promastigote. ¿Cuál de estos dos estadios se encuentra en el vector? ¿Promastigoto o amastigoto? Promastigoto. ¿Por qué? Porque en el ser humano, en su sangre, solo lo vamos a encontrar como Amastigote. amastigoto. Ahí. ¿Correcto? Mucho ojo, si es que ustedes escogen este tema, etapa infectiva y etapa de diagnóstico. ¿Ya? Y sencillo, me lo aprendo esto de acá nomás y ya está. Vector luxomia, estadio promastigoto y amastigoto. Forma infectiva promastigoto. Forma de diagnóstico Amastigote. amastigoto. Se acabó. ¿Cómo te lo preguntes? Otra cosa. Pero es sencillo. No tienes por qué. Te puedo preguntar, ¿no? El vector de la leishmania, su estadio es promástico. Así. Y ahí está el ciclo. Esta luxomia te pica y ¿qué te inyecta? Promastigoto. Estos promastigotos van a los macrófagos, donde en los macrófagos se desarrollan los amastigotos. Estos amastigotos luego son absorbidos ¿por quién? Por otro zancudo que Otra vez por el zancudo, y en el interior se desarrollan otra vez amastigotes y después promastigotes. por infectar. ¿Correcto? Y ahí se acabó todo. Ese es el ciclo. ¿Dónde el diagnóstico? Acá, como amastigotos. Pero son amastigotos del macrófago, en el macrófago. Ahí hay láminas que van a ver. ¿Ya? El otro, Plasmodium. ¿Qué enfermedad provoca el Plasmodium? Malaria. ¿Cómo se llama el mosquito? Ah, no. Entonces, el vector de la malaria es. El vector de la leishmania. ¿Cómo te infectas de leishmania? ¿Cómo se llama el estadio infectivo? Promastigote. El estadio de diagnóstico. Amastigote. En la sangre, ojo, por eso se llaman hemoparásitos. Vamos acá. Estos son en la sangre macrogametocitos. También tenemos trofosoditos. A ver, ¿cómo se llama la enfermedad? Malaria o. ¿Cómo se llaman los que transmiten? Plasmodium, vivax, falciparum, ovaria o malaria. ¿Cómo se llama el vector? ¿Cómo se llama la etapa infectiva? ¿Cómo se llama la fase de diagnóstico? Otra cosa. Más
Y aquí algo muy importante. La etapa asexual ocurre en el ser humano y la etapa sexual en el espíritu. Eso quiere decir, ¿quién es el vector definitivo acá? ¿Quién es el vector definitivo? ¿El humano El mosquito. o el zancudo? El zancudo. El zancudo. ¿Cuál es el huésped intermediario? El humano. Solo que en ese proceso nos causa daño. Y es sencillo el ciclo. Te inyectan el esporozoito. ¿Ya? Solo una pregunta, y he escuchado hablar sobre el plasmodium, dependiendo de la especie, le causa lo que es por ejemplo, la fiebre terciana maligna, fiebre terciana maligna. Sí. ¿Cómo podría explicarlo? Es que en el caso de la sintomatología, mucho, por ejemplo, acá nosotros tenemos esta, la malaria, pero esas que tú hablas más se desarrollan en la selva de Brasil. Es otro tipo, e incluso el vector es otro. Dependiendo mucho del que te ataque, es lo que te ataca, perdón, son las sintomatologías, lo que tú mencionas. Para cada especie tiene su sintomatología. Ya cuando lleguen a sus rotaciones en infectología, si algún día llegan, ahí van a ver. No sabemos qué va a pasar más adelante. No, cuando lleguen a sus rotaciones ahí van a aprender un poco más de esa parte. Bueno, ¿qué es lo que deben aprenderse? Este cuadro nomás. Nada más. Ahora, miren cómo ocurre el ciclo. El esporozoito se va al hepatocito. O sea, ¿dónde? Si hablamos de hepatocito, hígado, se va al hígado. En el hígado infecta las células del hígado y en el interior se reproducen y forma el esquizonte hepático. En este esquizonte hepático libera unas etapas que se llaman merozoitos. De nuevo, de esporozoito va al hígado. Dentro del hepatocito se forma el esquizonte. Este esquizonte hepático, que es la etapa sexual, libera merozoitos. ¿Estamos bien? Merozoitos. Ahora, estos merozoitos pueden seguir dos rutas. La primera ruta es madurar hacia gametocitos. Cuando hablamos de gametocitos, ¿de qué hablamos? De la reproducción sexual. Estos gametocitos aún se encuentran en la sangre. Y si se encuentran en la sangre y te chupa el zancudo, este los va a sacar. Al sacarlos dentro del zancudo, ya ocurre la etapa sexual. Y otra vez se forman los esporozoitos que van a picarte e inyectarte. Pero puede seguir también otra ruta, y esta es la ruta jodida. ¿Por qué? Porque pueden madurar y pueden formar los esquizontes hemáticos. Estos esquizontes hemáticos son los que destruyen tus glóbulos rojos. Y sí, al destruir tus glóbulos rojos, otra vez libera merozoitos y sigue el ciclo y te va destruyendo. ¿No? ¿Correcto? O puede seguir la ruta de gametocitos. Por eso dice, la etapa del diagnóstico o encuentran trofozoitos o gametocitos. Porque cuando te sacan en la sangre, esto es lo que pueden encontrar. Pero aparte ya que te están muriendo pálido, te sacan todo. Y por último, Chagas. ¿Quién causa la enfermedad de Chagas? Tripanosomas. Chagas, por si acaso, es parte del diagnóstico. Si tú vas a donar sangre, le hacen análisis de Chagas. De chinche, que le hacen el chinche. ¿Y por qué te hacen Chagas? Porque dicen que puedes sobrevivir hasta 10, 12 años. Puedes estar ahí dormido. Yo conocí el caso de un colega que se fue a donar sangre y dio Chagas positivo. Pero si nunca está en una zona endémica de Paraguay,
se hizo una prueba molecular y dio positivo para Chagas. Sí, prácticamente estaba muerto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que dentro del ciclo para Chagas, esto a la hora de generar la multiplicación daña el hígado, daña el corazón, lo destruye. ¿Y qué fue a hacer él? Miren, ¿dónde ocurren las etapas? Acá. ¿Cuáles son las etapas? Epimastigote, tripomastigote y amastigote. Estos son los vectores. Este es el que más, este es el de Perú, el triatoma, chinches. Rhodius, este es más para Brasil. Y este creo que más es en África. También hay otra especie, bueno, hablando de especies, también está el gambiense, enfermedad del sueño. También, ese es Trypanosoma gambiense. A ver, sigamos acá. Estos chinches, si ustedes recuerdan su biología general, cosa que no creo, los insectos tienen dos tipos de reproducción. Por los que son de metamorfosis completa y de metamorfosis incompleta. Completa es huevo, larva, pupa y adulto, una mariposa. Pero de incompleta, huevo, ninfa. Acá tiene de huevo a ninfas. ¿Y qué significa que tengan todos estos estadios? Que todos estos necesitan alimentarse. ¿Y estos se alimentan de qué? De sangre. Por lo tanto, todos estos estadios pueden contagiar Chagas. Todos pueden contagiar Chagas. Dentro de aquí están los triatomas que pican, pero no es que este insecto te inyecte, ¿no? Sino que como te hace un hueco, a la hora de picarte, succionar tu sangre, ellos defecan. ¿Y tú qué haces? Cuando algo te pica, te rascas. A la hora de rascarse, tú arrastras las heces y ahí ingresan a través de la herida. Eso ya lo sabía. Entonces, ahí recién ingresa como tripomastigotes. Al ingresar como tripomastigotes se forman los amastigotes y desarrollan estos amastigotes a tripo. Y aquí lo puedo ver en sangre. Así lo puedo ver en sangre, sí, miren, como tripomastigotes. Así se ve. O sea, para diagnóstico, ¿cuál sería? Tripomastigote. ¿Correcto? Entonces, los tripomastigotes están tanto para infección como para diagnóstico. Forma infectiva como para diagnóstico. Pero acá no se reproducen. ¿Dónde se reproducen? En el chinche ocurre la multiplicación. Entonces, a este colega se le dio positivo en todas las pruebas moleculares, se fue al Centro de Enfermedades Tropicales en Lima y dijeron, ¿tiene Chagas? ¿Qué sucede? ¿Qué le hicieron? Hicieron que le piquen esto. ¿Por qué? Para completar su ciclo. Si es que tenía Chagas, este va a buscar completar su ciclo. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron que le picaran estos chicos. Pican peor que borracho. Pican durísimo. Pero 7 picaduras entre ninfas. Pero la ninfa tiene más probabilidad de desarrollar. Cuando hablo de ninfas, ¿a qué hablo? Esto se está bien. Hicieron picar. Entonces, como eso tiene sus ciclos, sus días de reproducción, hicieron a la primera semana abrieron un chinche. Y se encontraron. Una semana, otra vez su corte, su disección. Visualizaron, no había nada. Tercera semana, otra vez un par de chinches. Quinta semana, otra más. Y no. Diagnóstico negativo. ¿Cómo miércoles salió positivo? Explicación. Y esos casos ocurren, jóvenes.
que hacía reacción cruzada con los diagnósticos. Cuando terminó de descartarse, con esto acá. Porque tenía que completar su ciclo. Y nunca llegó a completar. Muy bien. Hasta aquí va a ser